A esta hora me acompaña José Lazo Clemente, él es sociólogo y vamos a estar conversando con él sobre muchas cosas que traen estos cierres de calles y que traen estas manifestaciones que cumple su tercera semana. Profesor, gracias por estar con nosotros. Y el tema principal, el manejo de crisis, que el gobierno nacional ha demostrado una vez más no saber manejar con una crisis, una situación como esta, y lo vimos en julio del año pasado, como por una semana nos mantuvieron encerrados en nuestras casas, y esto me hace recordar como si estuviéramos pasando o estuviéramos viviendo una vez más la pandemia por la COVID-19 y que nos tenían encerrados y que no podíamos salir de nuestras casas. Bienvenido, profesor. Buenos días y gracias por la invitación, como siempre, para compartir algunos conocimientos. Bueno, tú lo has dicho bastante claro. Yo creo que la forma como se ha manejado el tema de la crisis, el gobierno ha demostrado en diferentes ocasiones de que no tiene la capacidad para dialogar, establecer puentes y buscar soluciones claras. Creo que ha sido un gobierno bastante impositivo y como consecuencia de esto, que precisamente tenemos la crisis que hoy el país está sufriendo en este momento. Por supuesto, tenemos también la posición de los grupos. Creo que hay un alto nivel de conciencia ciudadana sobre el tema del contrato minero y la minería como actividad económica, que eso hay que tenerlo muy claro. No solamente hay un acuerdo en contra del contrato minero, sino de la actividad minera en particular, en general, en el país. Yo creo que eso precisamente ha apoyado o ha ayudado mucho al mantenimiento de las protestas a nivel nacional y el nivel de solidaridad con el que está manejando la población. Por supuesto, hay una situación de protesta que lleva a una presión importante, tanto lo que has mencionado, el tema de las citas, el tema de los alimentos. Yo creo que en efecto se están logrando algunos canales importantes para mantener la protesta, porque precisamente los grupos han dicho que no se ha conseguido nada y en realidad no se ha conseguido nada todavía por los procesos por los cuales se está esperando. Pero yo creo que en términos generales la población entiende, se solidariza y, como hemos visto todas las tardes, participa activamente de las protestas que en alguna medida buscan reivindicar la posición que tiene la población. Un gobierno, profesor, que guarda un silencio, que no da una conferencia de prensa, donde salen solamente sus ministros, algunos ministros, porque no son todos, sale algunos voceros, que son los que pueden enviar, pero no vemos una conferencia de prensa donde se siente el presidente de la República, el vicepresidente de la República en compañía de su gabinete, y haya periodistas que puedan cuestionar y hacerle preguntas, porque no es correcto tampoco que las vías puedan permanecer cerradas por tanto tiempo y en tenernos encerrados a nosotros, profesor, porque la Constitución dice que podemos circular libremente. Sí, yo creo que el gobierno precisamente ha manejado muy mal la situación. Yo creo que el silencio no ayuda para nada. Pareciera que no tienen en mente ninguna salida directa. Parece que la salida la ha averiguado solamente la población en tanto la espera que tienen con respecto al fallo de la Corte. Pero el gobierno nacional pareciera que de muy mala gana no está dando respuesta precisamente por la contradicción generalizada que tiene la población sobre un contrato que se promovió y la forma como se promovió y se aprobó. Creo que enalteció muchísimo el término con respecto a la población y la forma como se hizo. Yo creo que en efecto, yo recomendaría al gobierno nacional que salga, que establezca un diálogo con los grupos y que dé soluciones de buena gana a la situación que la población en su conjunto les está exigiendo. Está exigiendo precisamente que de ahora en adelante la transparencia esté bastante clara y la consulta se haga caso a la consulta y no que se simule que se hace en las consultas para después aprobar lo que en verdad nadie quiere. Porque al final no podemos decir que no hubo participación y la participación le indicó en todo sentido al gobierno nacional que estaban en desacuerdo con el contrato minero. Se simuló que se dio una participación y al final se hizo lo que se hizo, con la consecuencia que tenemos ahora entre manos. Yo creo que es importante que el gobierno nacional salga,
dé la cara y establezca precisamente de que se deben a la población y a lo que la población solicita en este momento. Y no con mensaje grabado, profesor, porque eso es otra cosa que son menos de 2 minutos y nadie entiende nada. Cuando uno se va a sentar, ya se está acabando el mensaje del presidente Laurentino Cortizo. Y otra cosa también, profesor, es que ha sido un gobierno de tantas mesas que ya nadie cree en estas negociaciones. Por supuesto, el tema de la institucionalidad hay que tener mucha atención con respecto a esto porque precisamente las actuaciones, tanto de los tres órganos de gobierno, no solamente con el tema minero, sino con diferentes temas, en donde la población en general entiende que más allá de lo que esté sucediendo hay niveles de corrupción, de dejadez, de gobernar solamente para un grupo particular y de espalda a la población en general, trae un nivel de deslegitimación de las instituciones que hay que recuperar, precisamente porque sin instituciones estaríamos al borde de un anarquismo que realmente ninguno quiere en este país. Hay que recuperar las instituciones, hay que tratar de darle confianza y yo creo que tenemos el espacio y la oportunidad para el próximo torneo electoral de escoger mejores personas de las que tenemos en este momento para tratar de rescatar esa institucionalidad que nos permite funcionar de manera ordenada en esta sociedad. Sabemos y tenemos plena claridad de que hay un alto nivel de desconfianza de todos los tres órganos del Estado precisamente por la forma como se ha manejado este tema y otros temas en particular. Yo creo que eso es bastante preocupante y pone en riesgo precisamente el sistema democrático panameño tal cual y lo frágil que está en este momento. Ahora, profesor, hablemos del estado emocional, de lo que quedamos en medio de estos cierres de calles. Ya vimos cómo una persona atropelló a otro, incluso le causó la muerte. Vimos cómo productores bajaron en tierras altas y se agarraron a pedradas y golpes con las personas que mantenían cierres de calles, otros que se dan amenaza, otros víctimas de robos. Y es decir, ¿cómo va trabajando esa actividad emocional de cada persona cuando quedan encerradas en estos tranques que no son de 15 minutos, son de horas? Por supuesto, yo creo que, como lo mencioné hace un momento, existe en este momento un alto nivel de solidaridad por la protesta, cosa que no quiere decir que haya gente que esté descontenta, precisamente puede haber. Pero yo creo que aquí se reproduce principalmente un problema que está vinculado principalmente no solamente al individuo, sino a cómo se construye el otro entre nosotros. Yo creo que en efecto nosotros podemos entender que hay muchísimos temas de discriminación en el medio, xenofobia, homofobia, como parte de ese agotamiento quizás que aparecen principalmente en posiciones radicales e ideológicas de grupos particulares que hacen ver claramente una lucha de clase y un racismo con respecto a grupos que están protestando en este momento. Ayer salió un desafortunado editorial que en alguna medida mostró precisamente posiciones bastante radicales y racistas en términos de la lucha. Yo creo y repito, como usted lo ha mencionado, José Luis, hay un alto nivel de solidaridad en este momento. Por supuesto, la gente entiende que se está incomodando precisamente la situación, pero entiende la protesta hasta cierto punto. Nosotros creemos y hemos recomendado en diferentes comunicados que hay que buscar un alivio principalmente en quienes protestan precisamente para facilitar, ya sabemos que tenemos un alto nivel de conciencia frente a la situación y que en efecto no podemos precisamente ahorcar a los otros protestantes que en alguna medida están apoyando directamente la causa contra la minería en Panamá. Es decir, profesor, que pueden hacer los cierres de calle y mantenerla cerrada cuando le da la gana. ¿Y qué pasa con el panameño que tiene que salir a trabajar, profesor? Porque usted sabe que cuando se está en una empresa privada, usted tiene que salir a trabajar. Entonces, es justificar los cierres de calles, justificar que estos que no están haciendo nada, que se la pasan allí cerrando las calles, hay que solidarizarse con ellos. Pero ¿quién se solidariza con el que queda en medio, que ha sido víctima de robo, profesor, de en medio de estos tranques, que son delincuentes que se han aprovechado también de esta coyuntura para cometer sus fechorías y que otros han buscado quizás otro beneficio? Es decir, sabemos cuál es la causa, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero quedar en medio del tranque. Usted ha quedado en medio de un tranque, profesor, y para que diga, no, es que están protestando y yo voy a llegar 5 horas después a mi casa.
Por supuesto, o sea, nosotros no podemos confundir lo que estamos planteando. Lo que estamos planteando es precisamente, uno, la protesta no solamente en este caso, sino la mayoría de las veces es legítima. Dos, debemos entender que históricamente los cierres de calles han sido una respuesta a la falta de comunicación o puentes de comunicación entre los que gobiernan y los que en alguna medida entienden precisamente que hay una situación por la cual protestar. No, definitivamente nosotros creemos que y hemos recomendado la apertura de los canales de comunicación o corredores humanitarios que permitan precisamente aliviar la situación de población que tiene un alto nivel de conciencia en esta situación particular. Pero definitivamente yo creo que las formas de protesta están y son legítimas hasta este momento en particular. Es decir, es legítimo impedir el tráfico vehicular cuando la Constitución dice lo contrario, profesor, y porque aquí también podría que haber una demanda al ministro de Seguridad, al de Gobierno, incluso al propio presidente por omisiones de funciones de permitir el libre tránsito. ¿Y qué pasa? Quizás el gobierno tendrá miedo, profesor, de que si voy a reabrir las calles digan, me estoy extralimitando de funciones. O sea, usted está justificando el cierre de calle por tantos tiempo y tantas semanas, profesor. No, yo estoy justificando una protesta que es totalmente válida y que es la única alternativa que tiene la población a la falta de canales de comunicación o la deslegitimación de la institucionalidad. Repito, para mí es importante el tema de la recuperación de la institucionalidad del país, pero en efecto, hoy la forma que como la población entiende que es la única manera de que los gobiernos hagan algún tipo de caso con respecto a lo que ocurre, estaría vinculada a este tipo de métodos. Si hubiera la posibilidad de un gobierno o de una institucionalidad que responda precisamente a la población general, te aseguro, José Luis, que en efecto esto no estaría Pero, sucediendo profesor, en este momento. mire el Suntrax. Sí, hablamos mal del Suntra y todo lo demás, pero mira el Suntra. El Suntra cierra ahora a las 7 de la mañana hasta las 8, 8 y media. Deja pasar a las personas. Al mediodía cierra y cada 15 minutos va dejando pasar. Pero ¿por qué los indígenas son tan radicales, profesor? ¿Por qué ellos? Bueno, mira, yo creo que hacer la aseveración fundamental exclusiva de nuestro grupo originario, Porque yo ellos son los creo que que tienen nos pone en cerrado una posición. en San Félix, profesor, en Orconcito. No podemos cerrar e ignorar esa parte. Bueno, nuestro grupo originario son precisamente los más fuertes, precisamente cuando hay la protesta y lo que en alguna medida los gobiernos nacionales le hacen más caso precisamente por los métodos que ocurren. Yo creo que es importante entender las realidades que tiene nuestro grupo originario y tratar de entender la situación por la cual estamos pasando en este momento. No quiere decir que nosotros estemos a favor ni de vandalismo ni de protestas violentas, porque eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que son formas de protesta legítimas que están ocurriendo actualmente precisamente por la condición que nuestros gobernantes en alguna medida han llevado a la población en particular. ¿Y por qué no hacerlo a través de las marchas que han sido exitosas? La gente Se no se ha están puesto a haciendo, la por marcha, supuesto, pero con los pero cierres acá constantes. yo creo que la identificación particular de este grupo, señalándolo como lo estamos señalando, nos pone precisamente en un límite muy particular, porque yo he visto otros grupos, como tú has dicho, cerrando particularmente, pero identificar directamente a nuestro grupo originario, yo creo que esto nos pone en una posición, José Luis, discúlpame, de racismo muy particular, es muy claro. No, no es racismo, profesor, es la verdad, porque ¿quiénes son los que tienen en Santiago cerrado? Estoy hablando de los cierres de calle que se mantienen permanentes, profesor. Son los indígenas, esa es una realidad. Los otros Bueno, cierres yo se dan entiendo en la que te he mañana. hablado con ellos y ellos han facilitado ya los corredores humanitarios específicos, pero ir precisamente y otros grupos en particular tomar medidas contra nuestro grupo originario, yo creo que está fuera de lugar y de mal gusto. Yo creo que tenemos que evaluarnos y no solamente los medios de comunicación, todos tenemos que evaluarnos en función de entender lo que realmente está ocurriendo y dejar de identificar como victimarios o víctimas grupos particulares. Bien, profesor, gracias por estar con nosotros esta mañana hablando A sobre la esta orden. situación, profesor, que también afecta a muchas de las personas que tienen que salir a diario a laborar. Gracias por estar con nosotros, profesor. Saludos.